en la época del 70-73 venía aquí mucho Carlos Altamirano, que en su época era senador de la República, que lo trajo Neruda justamente. ¿Ah? Y un día le gustó mucho un cuadro que teníamos de una pintora muy buena que se llamaba Celia Castro, ¿ya? No me acuerdo en este momento si eran unos duraznos, unas peras, ¿eh? Pero muy bueno. Y dijo, voy a comprar este cuadro para regalárselo a Salvador Allende. Sí. Pero pasó un tiempo, vino de nuevo y le dijimos, se lo regaló, que en ese momento era el presidente, se lo regaló. No, al final me gustó tanto que me quedé con él y no se lo regalé. Qué bueno, qué bueno. Eso es lo único así más o menos que sé de él. Que había nacido aquí, ¿sabía? Sí. No, nací aquí, no hay duda. Yo tenía como 15 años, 17 años. ¿Y cómo lo vio ese periodo? Ese periodo yo lo vi, o sea, yo Allende tenía muy buenas intenciones, pero toda la gente que tenía contorno Allende... ¿Que tenía qué? Todos los ministros, todos sí. No fueron suficientes, no fueron capacitados para estar con él. Había un solo ministro que era el capo, que era el ministro Toá. ¿Cuál? Ministro Toá. Toá. Grande, Toá. No se sabe. Por eso yo le estoy dando que me quede medio... Frente al Eduardo de la Barra. Frente al... ¿Conoces el Eduardo de la Barra tú? ¿La escuela donde él estudió? Aquí, al sí. frente. Una de esas casas café es en la casa de él. ¿Pero la casa natal? Está ahí, ¿Natal donde nació en el 1908? Ahí sí, no sé. Pero una de las casas donde él vivió frente a Eduardo de la Barra. Frente a Eduardo de la Barra. Muchas gracias. Ahí está, ¿ves? Ahí salió la información. Bueno, ya hay alguna información. Claro. Bueno, vamos a buscarlo entonces. Ahí, voy para abajo entonces. Oye, ¿y fuiste a la Sebastiana? No, pero ahí es Pablo Neruda. No que ando buscando datos sobre verdad Allende. que Pablo Neruda. ¿Usted estaba hablando de Neruda o de Allende? Pero son de la misma línea, son socialistas. No, sí. Él está hablando de Allende, sí. El cobre está en el centro de la historia, de la política y de la cultura chilena. Chile es un gran pozo de cobre. Las reservas mundiales de cobre se estima que están por lo menos en un 50% en Chile. Y para Estados Unidos, el control del cobre en Chile puede homologarse con la necesidad del control del petróleo de Irak. De manera que estuvieron desde 1903 hasta 1967 los estadounidenses con dos grandes empresas transnacionales que durante 30 o 40 años pagaron pequeños impuestos, pero se saquearon el cobre chileno, las grandes minas, los grandes yacimientos, y en la época de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea le exigieron a Chile prácticamente el cobre gratuito. Hasta que primero el presidente Frei en 1965 chilenizó, vale decir, compró el 51% de las empresas, y luego Allende, el 71, nacionalizó el cobre. Nosotros tuvimos la decisión de expropiar las empresas que eran de capitales extranjeros, de capitales norteamericanos. ¿Qué hizo el gobierno norteamericano? Nos embargó, como tiene embargado hace 50 años a Cuba. Yo doy fe, ¿no? Y puedo poner ejemplos de lo terrible que es el embargo que hace una potencia de la magnitud de Estados Unidos con respecto a un país chico como el nuestro o como Cuba. Allende respetó puntos y comas del Estado de Derecho. Quienes asaltaron el Estado de Derecho fue la derecha chilena, los que habían hecho esas leyes que ellos mismos sobrepasaban. Entonces, yo te digo, la preparación de este golpe fue continua, del golpe de Estado de 1973, con un apoyo financiero enorme. Incluso hay libros que denuncian cómo trabajó Estados Unidos con las Fuerzas Armadas y cómo pagó y financió a oficiales de las Fuerzas Armadas en su formación en la Escuela de Panamá y en West Point, en el propio Estados Unidos. O sea, hay todo un trabajo hilado, surcido, a la medida del carácter que tomó este gobierno, porque para Estados Unidos y para el Comité de los 40 que presidió Henry Kissinger, era imposible que después de la Revolución Cubana, que fue por la vía armada, hubiera una revolución, como Fidel Castro mismo dijo,
insólita, donde el pueblo llega al poder a través de la vía electoral, de una vía pacífica que así se denominó en nuestro país. Hemos venido a ver algo extraordinario, algo más que único, insólito, insólito. Es el proceso de un cambio, es un proceso revolucionario donde los revolucionarios tratan de llevar adelante los cambios pacíficamente.